Dios. Una de estas señales ya mencionada es que Dios nos va a incomodar. Y algo que nosotros como personas debemos de dejar de hacer es dejar de cuestionarnos cómo Dios lo va a hacer. Si estamos viendo que algo no está cuadrando, como que algo va de manera incorrecta, siendo yo un hombre de Dios, incluso si no soy un hombre de Dios. Sí, señor, aquí estamos en su programa favorito de los miércoles y los sábados. Así se habla Radio Show. Yo creo que el hermanito Eduardo tiene algo importante que decirnos que nos va a dejar chuspándonos los dedos. Por supuesto que sí, muchas bendiciones para todos en este hermoso día. Es miércoles 12 Este de me lo están marzo. esperando. Así mismo, Sí. Miércoles 12 de marzo del 2025 y damos gracias a Dios por permitirnos. Este día más nos ha dado la oportunidad de ver un hermoso amanecer. Estamos viendo ya la noche de este día, en el cual queremos compartir una palabra de parte de Dios a través de esta plataforma. Señales mixtas, junto a nuestro equipo acá, de Así se habla Radio Show. Así es. Cepín, Madeline, un placer nuevamente estar con ustedes. Amén. Y la palabra que queremos compartir el día de hoy es acerca de cómo nosotros podemos discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas, ya que muchas veces, siendo creyentes o no, tenemos planes, tenemos metas, queremos cosas que queremos alcanzar, y yo entiendo que aunque uno no sea cristiano, uno quiere que Dios esté en sus planes, uno quiere ver la dirección de Dios, que Dios nos dirija y nos diga, vete por aquí, hazlo así, hazlo de este modo. Y es bueno cuando tenemos la dirección de Dios porque vamos seguros, vamos confiados de que lo que estamos haciendo va a tener un buen resultado. Yo sé que todos, siendo o no cristianos, queremos tener buenos resultados en los proyectos que emprendamos. Y es muy importante que nosotros sepamos y aprendamos a discernir la dirección de Dios. Y para poder hablar un poco de esto, quisiera leer en Mateo, capítulo 6, versículo 32, podemos decir, en el cual Jesús le daba un consejo. Y decía, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria al nombre de Jesús. Algo que podemos entender acá en este versículo es que Jesús hace una recomendación. En primer lugar, cuando tenemos ansiedad o cuando estamos pensativos acerca de los proyectos que queremos emprender, es que Él dice que busquemos primeramente su reino. Algo que la gente se le olvida es que en primer lugar debemos buscar el reino de Dios, es decir, estar acorde a la voluntad de Dios. Y es importante mencionar esto de la voluntad de Dios porque cuando usted le está pidiendo algo a Dios, hermana Madeline, y usted entiende que lo que usted le está pidiendo a Dios no va conforme a su voluntad, es decir, viola los principios de su palabra, ni siquiera debemos seguir orando por eso. Porque inmediatamente usted desea algo o quiere algo que no va conforme a los principios de Dios, usted no debe orar, porque inmediatamente ya Dios habló en su palabra. Sí. Y lo que Dios habló, usted no puede preguntarle a Dios si está de acuerdo con lo que usted desea, si está violando sus principios. En primer lugar, Jesús nos indicó buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, hagamos la voluntad de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Es decir, Dios nos va a dirigir hacia lo que nosotros necesitamos y hacia lo que nosotros queremos. Nuestros proyectos van a ser prósperos cuando estamos buscando primeramente el reino de Dios. Y obviamente todos sabemos que para buscar el reino de Dios hay que cumplir sus preceptos, hay que cumplir sus mandamientos, hay que buscar y cumplir la palabra de Dios. Inmediatamente yo me encuentro cumpliendo con lo que es la palabra de Dios, el Señor entonces me va a guiar, el Señor me va a dirigir. Pero aparte de esto, hay muchas señales que el Señor nos va a dar cuando queremos hacer su voluntad. El Señor nos va a guiar y nos va a mostrar señales. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros debemos discernir las señales de Dios. ¿Cómo yo discierno las señales de Dios? Muchas veces nos encontramos en lugares, por así decirlo, y también por experiencia, donde nos sentimos cómodos, tenemos confort y no nos queremos mover de allí porque estamos bien cómodos. Pero el Señor hace rato nos está diciendo que nos movamos. Sí. Pero nosotros estamos tan cómodos y tenemos confort. El confort hace que nosotros nos estanquemos y no logremos más allá, no veamos más allá. Pero el Señor va a utilizar algo que yo sé que tal vez a muchos de ustedes le ha sucedido, y es que Dios nos va a incomodar. Cuando sea momento de nosotros movilizarnos, cuando sea el momento de nosotros avanzar, el Señor nos va a incomodar del lugar a donde estemos para que nosotros podamos avanzar. Porque a veces la comodidad
el confort no nos permite ver que el Señor quiere hacer algo más grande con nosotros. Así es. Nosotros nos sentimos conforme, nos sentimos bien, nos sentimos en confort en el lugar a donde estamos, pero hace rato que el Señor nos está diciendo, yo te quiero mover, yo te quiero llevar a algo más grande. Yo quiero que tú tengas un buen proyecto, pero yo quiero que tu proyecto sea expansivo, sea grande. Y debemos aprender a discernir las señales de Dios. Porque si usted está en un lugar y usted no se siente cómodo en ese lugar, algo está pasando. Dios lo está incomodando de alguna manera para que usted se dé cuenta que ese no es el lugar. Esa no es la bendición, o sea, no es hasta ahí donde Dios lo quiere llevar. Dios lo quiere llevar a algo más grande. Y debemos aprender a discernir estas señales de Dios. Una de estas señales ya mencionada es que Dios nos va a incomodar. ¿Cómo? Con lo ya mencionado también. Algo que no vaya conforme a los principios de Dios, nosotros no podemos darle cabida o sentirnos cómodos con ello. No sé si usted ha estado en un lugar donde usted dice, pero es que eso no debe ser así. Eso no debe hacerse así porque esto viola los principios bíblicos. Inmediatamente usted mismo se ve confrontado, entonces usted se da cuenta que el Señor lo está incomodando. Para que usted entienda que no es ahí. Tal vez no es en ese lugar, no es en esa relación o no es en ese proyecto donde Dios nos quiere, sino que Dios nos quiere movilizar. A veces no entendemos lo que Dios va a hacer y algo que nosotros como personas debemos de dejar de hacer es dejar de cuestionarnos cómo Dios lo va a hacer. Todos nos preguntamos, porque obviamente yo quiero avanzar, yo quiero crecer, yo quiero progresar, y nos estamos preguntando cómo Dios me va a ayudar, cómo Dios lo va a hacer. Y el hombre en sí debe dejar de pensar cómo Dios lo va a hacer. De lo que debemos hacer es llevarnos de lo que nos dice Jesús. Sí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es como una garantía de que te va a ir bien si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas van añadidas. Pero cuando dejamos de cumplir el reino de Dios y su justicia y no lo queremos hacer nosotros mismos con nuestras fuerzas, entonces nos va a ir mal. Porque nosotros vamos a querer ser nosotros y no vamos a dejar que Dios trabaje. Debemos de dejar que Dios trabaje para que nos vaya bien. Porque a veces al desenfocarnos de los principios y buscar el reino de Dios, estamos nosotros mismos haciendo nuestra voluntad. Tomando las decisiones sin consultar a Dios, tomando las decisiones sin orar, tomando las decisiones sin decirle, Señor, será tu voluntad que yo haga esto. Dame la dirección, guíame. Y estoy seguro que cuando nosotros clamemos a Dios y le pidamos a Dios que nos dirija, Dios se nos va a revelar. Ya sea en oración, ya sea en sueño, ya sea a través de alguien amado, es seguro. El Señor se nos va a revelar y nos va a indicar cuál es el camino que debemos caminar. Cuando le pedimos su dirección, a través de la oración, ya sea en sueño, ya sea a través de alguien, ya sea incomodándonos del lugar de donde estamos, Dios se nos va a revelar y nos va a dar la dirección. Pero lo primero que debemos hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, está hablando de justicia, que seamos justos, que todo lo que hagamos vaya por el camino de la justicia. Si estamos viendo que algo no está cuadrando, como que algo va de manera incorrecta, siendo yo un hombre de Dios, incluso si no soy un hombre de Dios, soy un hombre temeroso, porque hay gente que no son cristianos, pero son temerosos de Dios. Sí, sí. Si veo que algo está yendo por un camino injusto, como que no es por una vía legal, yo debo detenerme y decir, no, o sea, aunque yo lo logre, aunque yo consiga, no voy a ser próspero. Porque lo que estoy haciendo no es justo. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está hablando de justo. No es justo lo que estoy haciendo. Mucha gente en las empresas, en los lugares, tienen el nombre de la famosa búsqueda. Hay gente que cuando entra a los trabajos muchas veces pregunta, ¿hay búsqueda? ¿Cuánto me busco? ¿Cómo me busco? O sea, usted sabe que esa búsqueda no es legal. No es lícita. Y aunque usted se busque, como decimos popularmente, tarde o temprano eso se va a caer. Claro que sí. Eso no va a tener resultado porque lo que usted está haciendo no es algo legal, no va por la vía de la justicia. Y aunque usted no sea cristiano, Dios no lo va a bendecir. Porque hay gente que no son cristianos y Dios lo bendice. Sí. Lo bendice, pero esa es su recompensa aquí en por la su tierra. palabra. Aquí en la tierra. Wow, muy, muy fuerte. Y quiero entrar ahí al segmento pasado que hablaba Madeline, de eso que usted mencionó justamente ahora, la recompensa. Jesús cuando le dice a los fariseos que diezman, ¿cómo fue que usted mencionó? Diezman el anís, las legumbres, en fin, todas esas cosas. Pero en sus corazones no agradan a Dios. No. Lo que Jesús le está queriendo decir ahí es que tú puedes ser impío o puedes ser cristiano y si tú diezmas te va a ir bien. Sí. Porque el diezmo es un principio. Sí. Me gusta mucho de mi pastor, que mi pastor me enseña,
o nos ha enseñado que el diezmo es un principio. Tú no te vas a salvar porque diezmes, porque No. los fariseos diezmaban, pero eran malos, no estaban cumpliendo con los preceptos de Dios. O sea que no importa si tú eres impío o si eres cristiano, si tú haces las cosas correctas, Dios te va a bendecir. Te va a ir bien cuando tú haces justicia. Y Jesús se lo dijo a los fariseos. Ay de ustedes fariseos, porque ustedes diezman, pero entonces en sus corazones odian. En sus corazones hay malicia, en sus corazones no hay justicia. O sea que no importa si tú eres cristiano o no eres cristiano, cuando caminas por la vía de la justicia, Dios te va Es fiel a su bendecir. palabra, a su promesa. Amén, porque es que es una promesa. Eso Él le pasa. dijo, probadme ahora en esto. Sí. Si ustedes me prueban en esto, ustedes se van a dar cuenta que yo los voy a bendecir. Sea usted cristiano o no. Si Y usted el es que no fiel, diezme ladrón. Que Amén, es lo bonito. así es, El ladrón, así porque es. él lo dice. Maldito con maldición, lo maldice. Y no le va a ir dice bien. ladrones. No le va a ir bien en el sentido, no solamente en lo económico, porque es que Dios dice, voy a echar fuera el devorador. No solamente en lo económico, también en cuanto a la salud. Ay, Dios mío, mira. También es en cuanto a tu bienestar en tu casa. Usted no ha ido a casas que pueden tener dinero y todo y son ricos, Luis Eduardo. pero no hay paz. Luis Eduardo, me prendiste a chipita Ay, ahí. Dios Mira, mío. al director, un minuto que me regale. Mira, Luis Eduardo, eso es tan fuerte que cuando ahí la palabra dice, y reprenderé al devorador por vosotros, o sea, por ustedes. Ese demonio de miseria Eso. no se va ni orando, ni ayunando, ni nada de eso. ¿Cómo es que se va? Diezmando. Dando... Dando papel. Dándole el 10% a Jehová, porque con ese 10% que usted lleva a la casa de Dios, no es que el pastor se lo roba. Y si usted dice que el pastor se lo roba, allá el pastor y Dios. Es para la obra. Es para la obra, para que la obra de Dios avance y sustentar a otras obras que lastimosamente no reciben ayuda ni del gobierno ni de nadie. Y también para sustentar a muchos necesitados. Delo. Y olvídese lo que los líderes hacen con eso. Cumpla usted si quiere tener los cielos abiertos. Amén. Y para culminar, terminando este tema de discernir y buscar la voluntad del Señor, hay mucha gente que aunque no es cristiano, se maneja de acuerdo a la justicia y el Señor los bendice. Sea usted cristiano o no, manéjese de acuerdo a la justicia de Dios y usted verá que le va a ir bien. Así es. Así es, señor. Bueno, señores, regresamos en breve y siga Esto conectado pica y se con extiende. Así se habla Radio Show. Ay, papá.